Muy bien, seguimos el Mapuchito Noticias en el EU15 Radio Viedma. Vamos a conversar con Hilda González de Dualde, y todo el mundo la conoce como Chicha en realidad. Un gusto en saludarla. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Usted que es una mujer profundamente democrática y que además sabemos que defiende los derechos de la mujer, pero con una mesura importante. ¿Qué le ha significado en su vida ser Chiche Dualde cuando en realidad debería ser Chiche González? No, nunca me pesó. Yo he sentido siempre mucho orgullo, y fue muy conocida mi discusión con Cristina Fernández de Kirchner aquella vez que según Aníbal Fernández era una discusión de peluquería cuando yo manifesté mi orgullo de ser Hilda González de Dualde y ella renegaba de su apellido, que después en campaña lo utilizó permanentemente, ¿no? Fue una gran contradicción. No, para mí fue un orgullo haberlo acompañado en toda su gestión, en todas sus gestiones, tanto en la municipal, provincial, nacional, en la tarea que siempre me gustó, que fue la tarea social, ¿no? Chiche, no tan solo fue esa la diferencia con Cristina Fernández de la utilización del apellido, el de ella por conveniencia y el de suyo por convicción. Hay otras profundas diferencias entre usted y Cristina. Bueno, no sé, esas cosas las evaluará la gente. Yo obviamente creo que sí, pero no son cosas que puedo o deba evaluarlas yo. Pero bueno, a mí creo que fui bendecida porque me tocó hacer una tarea que me gustó siempre mucho y que Eduardo me abrió las puertas para que pudiera hacerlo. Creo que lo hice bien, creo que no hice un mal papel, porque también creo que a las mujeres de los gobernantes, tienen la posibilidad de no hacer nada, de quedarse en su casa, de dedicarse a la profesión que tengan, de hacer un papel protocolar o de comprometerse en alguna tarea. Yo tomé la decisión de comprometerme porque verdaderamente lo sentía. Y a veces las mujeres de los gobernantes no toman dimensión del poder que tienen natural, que le otorga a la gente, que a veces con una llamada telefónica pueden salvar una vida. Y bueno, yo lo sentía, así que me sentí muy cómoda y muy bien pudiendo dar una mano. Chiche, pero también la sociedad bonaerense fundamentalmente le confirió responsabilidades importantes, la Diputación Nacional, la Senaduría, digamos que también se puso de cara a la sociedad en ese sentido. Sí, claro, eso fue posterior, fue producto de la tarea social. El reconocimiento vino a posteriori, después de mi tarea social, en un momento determinado vinieron elecciones y cuando empezaron a medir a ver quién podía encabezar una lista, se encontraron con que yo estaba en muy buenas condiciones. No alcanzó, me tocó perder con Graciela Fernández Meijide. En aquel momento la sociedad buscaba un cambio, quería otra cosa, y era mi primera experiencia en una elección. Lo hice, le digo, verdaderamente con mucho miedo. Me costó mucho encarar una campaña. No tenía preparación para esa tarea. Y bueno, y recuerdo ese día, el día de la elección, que no me podía levantar de la cama cuando escuchaba los resultados, porque cuando vi que había perdido la elección, y Eduardo se acercó a mí y me dijo, levántate, que la gente humilde está triste porque vos perdiste. Y entonces, bueno, me levanté, enfrenté la conferencia de prensa que sí había que dar, pero fue una experiencia
de alguna manera enriquecedora, porque fue un aprendizaje. Uno siempre aprende, de todo aprende, ¿no? Seguro. Chichi, ¿cómo se conjuga ser la esposa de Duhalde, ser mamá de varios hijos y ejercer la vida política de la forma en que lo está haciendo? No sé, yo soy una laburante. Eh, Me formó fundamentalmente mi mamá así, con mucha fuerza para el trabajo. Y creo que debo haber cometido muchos errores en la vida, ¿no? Pero pude no perder el control sobre mis 5 hijos, estar con ellos en los momentos más importantes. Seguramente en algunos les habré fallado. Acompañarlo a Eduardo, mi suegra siempre me decía, acompaña a tu marido. Y no sé, medianamente habré hecho las cosas más o menos bien. Seguramente no fui perfecta, nadie es perfecto. Ujú. Y en eso de controlar a los hijos, ¿de la misma manera ejerció ese control sobre Duhalde? No hacía falta, no hacía falta. Eduardo ha sido siempre una gran persona. Siempre me ha querido mucho. Y yo nunca tuve dudas de su amor por mí. Ajá. Y sobre su amor por la política y el tiempo y el esfuerzo que él le dedicó, ¿ahí ha tenido algún tipo de influencia usted? No, 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 no. Él es una palabra antigua la que voy a decir ahora, que la gente joven por ahí no la utiliza, pero yo lo veo como un patriota y a veces me enojo porque él deja a veces su salud en las preocupaciones que siente por este país que se desangra, ¿no? Donde uno ve cosas que no puede entender que sucedan, que no deberían suceder, porque verdaderamente tenemos toda la riqueza que Dios nos ha dado para tener un país maravilloso y no lo tenemos, y lo veo preocupado, angustiado, que a veces le ocasiona problemas de salud, y le digo, bueno, vos ya hiciste todo lo que podías hacer, tenés que tratar de descansar, y él sigue en la lucha, ¿no? Sigue tratando de aconsejar, de colaborar, pero bueno, muchas veces no es escuchado. Ujú. Ahora está gobernando Alberto Fernández, pero hay una fuerte incidencia de lo que es denominado el Grupo K, la Cámpora. A raíz de esto es que ustedes han iniciado propuesta peronista con una decisión contundente de querer respaldar aún más a Alberto Fernández. Nosotros comenzamos a reunirnos a través de Zoom porque es casi imposible reunirse de otra manera. Muchos hombres y mujeres que siendo peronistas no nos sentimos identificados con el kirchnerismo ni tampoco, obviamente, con el macrismo, con el PRO, con Cambiemos, como quieran llamarlo. Y empezamos a sentir la necesidad de compartir ideas sin cerrarnos a la necesidad, obviamente, futura, de entender de que la única manera que tiene la Argentina de salir adelante es a través de la unidad, a través de la posibilidad de generar un gobierno de coalición. Así como lo han hecho otros países, países muy desarrollados, la mayoría hoy tiene gobiernos de coalición, donde distintos partidos o distintos frentes electorales tienen participación en la gestión, teniendo ministerios a su cargo. A algunos les cuesta formar gobierno. El sistema presidencialista en América realmente
ha fracasado. Tiene éxito en Estados Unidos y en algún lugar más, donde hay dos partidos. En los lugares donde hay tantos partidos como en los nuestros, verdaderamente no ha tenido éxito, no ha tenido éxito. Y bueno, habrá que replantearse qué va a pasar en el futuro, ¿no? Pero evidentemente no está dando resultados. En los sistemas parlamentarios uno ve que forman gobierno, Alemania por ejemplo, para formar gobierno, bueno, tienen que ponerse de acuerdo, repartir los ministerios, y así todo les cuesta. Hay una serie que está muy en boga, Borgen, ¿no? Que la ha visto todo el mundo, donde les ha costado mucho. En la serie uno ve los esfuerzos, pero bueno, los países exitosos evidentemente han tenido que utilizar estas formas, y eso enriquece, porque ahí está la participación de gente que pensando distinto es capaz de unirse para sacar al país adelante. Nosotros no podemos juntarnos ni ponernos de acuerdo en cosas muy simples, y por eso fracasamos permanentemente. Ahora, cuando uno ve el avance que ha tenido la Cámpora, fundamentalmente hablando de su partido político, en algún punto, de alguna manera, ustedes que han tenido tanta representatividad y que además son referentes de la política nacional, usted como Eduardo Duhalde, ¿no consideran que de alguna manera también han fallado en el sentido de que no pudieron lograr que haya una juventud peronista que esté ayornada a los tiempos y a la forma en que ustedes debieran considerar que se hace política? Sí, nosotros hemos tenido, nuestro partido quedó, los partidos en términos generales, han quedado como instrumentos viejos, de viejos y para viejos. Y el peronismo fundamentalmente no ha sabido transmitirle a los jóvenes formas atractivas para incorporarlos. El peronismo fundamentalmente se ha quedado con la marcha, con los símbolos, y no ha sabido transmitir lo que a mi criterio es lo valioso, que es el magisterio conceptual del general Perón, que su doctrina, y bueno, no les hemos abierto las puertas a las nuevas generaciones, no hemos utilizado metodologías nuevas para su afiliación. Hoy ya, ¿quién va a ir a una unidad básica, a un comité a afiliarse? Otros países utilizan mecanismos como las tecnologías nuevas para afiliarse. Nosotros estamos muy atrasados en estas cosas. Y entonces, bueno, o cambiamos o desaparecemos. Por lo tanto, creo que estamos en un momento muy difícil. Yo no estoy pensando en lo partidario, estoy pensando sinceramente, esto que usted plantea, lo de propuesta peronista, es más que nada la necesidad de juntarnos los que pensamos igual y que estamos en contra del kirchnerismo. Yo personalmente estoy absolutamente en contra del kirchnerismo. En el sector de gobierno hay gente muy valiosa, pero evidentemente no está conducida, y a lo mejor se replanteen si van a seguir o no en ese espacio, que no son kirchneristas. Yo creo que lo único que han hecho es atraer muy hábilmente a un sector de la juventud que hoy están con ellos, pero que realmente les han vendido un espejismo, ¿no? Una revolución inventada, como si hubieran bajado de Sierra Maestra, una revolución inexistente. Y bueno, hay muchos que compraron ese relato, pero en realidad
si pueden mirar seriamente la Argentina, se tienen que dar cuenta de que hemos fracasado. Estamos peor en cualquier indicador que uno mire: educación, salud, seguridad, justicia. Estamos en una decadencia permanente que parece que no tiene límite. Por eso nos juntamos los que creemos que la Argentina puede tener futuro si hacemos las cosas bien. Uh-huh. Y no nos cerramos a unirnos a otras fuerzas, porque sabemos que solos es imposible sacar a la Argentina adelante, ¿no? Uh-huh. ¿Usted considera que el hecho de haberse quizás amontonado para ganar una elección en realidad en algún punto, de alguna manera, lesionó casi con sentencia de muerte al peronismo, por eso hay que salir a hacer esta recuperación? Porque no se trata de amontonarse. Primero hay que tener coincidencias. Uno no se puede juntar para ganar una elección. Es un momento tan difícil el de la Argentina, que tiene que unirse porque quiere a su país y porque quiere que la Argentina... Yo en este país viven mis 9 nietos, mis 5 hijos, y yo quiero que esta Argentina salga adelante. Cuando escucho a mis nietos que me dicen que terminan la universidad y se van, me duele el alma. Entonces lo que uno desea es que este país realmente salga adelante y que los chicos sueñen con quedarse, con prosperar acá. Y para eso, bueno, hay que trabajar. Por eso digo, no es unirse por unirse para ganar una elección. Eso no sirve de nada. Lo que hay que demostrar es que somos capaces de hacer las cosas bien. Bueno, entonces para eso hay que decir, bueno, ¿en qué cosas estamos de acuerdo? Y seguramente vamos a estar de acuerdo en un montón de cosas, o por lo menos las principales. Seguramente vamos a coincidir en que queremos la mejor educación para nuestros hijos, que queremos una seguridad eficiente para cada uno de nosotros, que queremos que el país produzca. Seguramente va a haber elementos que nos van a encontrar de acuerdo. Ahora, el tema es, ¿estamos de acuerdo en eso? Bueno, trabajemos en el cómo. ¿Cómo lo hacemos? Pongámonos de acuerdo en el cómo. Y cuando estemos de acuerdo, entonces sí nos planteamos la unidad. Pero tiene que haber un compromiso ético. No puede ser un compromiso de palabras solamente, lo tiene que saber la sociedad, tiene que ser un compromiso de verdad. La gente no cree en nosotros los políticos. Entonces, bueno, yo mientras hablo con usted tengo la televisión enfrente y estoy viendo las cosas que están mostrando y la verdad yo digo, no puede ser que nos pasen estas cosas. No puede ser que la gente no pueda entrar a su provincia, no puede ser que se tomen las tierras como se las toman. Todo. Cualquier tema que hoy toquemos nos muestra una Argentina que está en una etapa de barbarie. Uh-huh. Ahora, Chiche, también cómo se recupera la cultura del trabajo cuando hay varias generaciones que vieron que su padre, que su abuelo no trabajó porque el Estado los tuvo que asistir porque no tenían esa posibilidad laboral. Se puede recuperar, haciendo las cosas bien. Yo siempre digo en los programas donde me invitan que no podemos seguir con tantos planes. Yo entiendo que en situaciones graves, como fue el 2002, había que apagar el incendio y se creó un plan que fue el Jefas y Jefes, pero era un plan. Y los planes tienen que tener un principio y un fin, y hay que relacionarlos con el trabajo. Ahora, si cada problema que tenemos creamos un plan distinto, y ya debemos tener más de 30 planes, y sumados esos planes, el que tiene planes gana más que un médico que está dejando su vida, sobre todo en este tiempo. Bueno, esto es una injusticia que no puede continuar. Entonces siempre digo, un solo plan, por encima de la línea de indigencia, apenas por encima de la línea de indigencia, con un tiempo determinado, enlazándolo con un plan de desarrollo productivo, donde el Estado
a través de ese plan ayuda al empresario a pagar el sueldo del trabajador, o lo capacita para el trabajo que va a tener, con obligaciones que hay que cumplir. No puede ser que paguemos una asignación universal por hijo para que vaya a la escuela y no van a la escuela. Entonces estamos en un país que todo es como si trabajo, como si le pago, como si voy a la escuela, todo es como si. Me parece que hay muchas cosas que se pueden hacer. Y eso lentamente se puede ir modificando. Pero yo escucho hablar mucho de los derechos. Cristina Kirchner habla mucho de los derechos. Ahora, de las obligaciones no habla, ¿eh? Y me parece que es un momento en el que tenemos que saber que así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Seguro. Chiche, hay gente que está ligada al gobierno que prácticamente alienta las tomas, cosa que es algo totalmente irregular y que no corresponde. Pero por supuesto, yo tengo Guernica muy cerca, trabajé muchos años en Guernica como docente. Es un disparate. Bueno, los van a desalojar el jueves. Llega el jueves, no lo desalojan. Los van a desalojar el tal día. Llega el día, no lo desalojan. Por favor. Por supuesto que a uno le parte el alma que la gente no tenga, no se cumpla con ellos el derecho básico a tener un pedazo de tierra donde vivir. Es un derecho humano básico. Pero también el que tiene un trozo de tierra tiene el derecho a conservarlo. Entonces, el Estado tiene que empezar a implementar medidas. Ustedes conocen, sobre todo los distritos del interior de nuestra provincia, saben que hay una ley con rango constitucional que se llama familia propietaria, donde le entregábamos, comprándolo el Estado, un terreno para que la gente pudiera construir ahí su casa. No sé si lo recuerdan. Y la gente lo tenía que pagar. No sé si lo recuerdan. Sí, por supuesto. Pero en los distritos del interior, no en el conurbano, porque lo que había que hacer era que no fueran al conurbano. Pero los 101 distritos, me parece que pasaron tantos años, tenían la posibilidad, todos los habitantes que no tuvieran ni terreno ni casa, de acceder a un terreno en el distrito donde vivían, pagándolo por supuesto, de una forma que pudieran pagarlo, ¿no? Y eso hoy tiene rango constitucional, tuvo siempre rango constitucional, pero los gobiernos que vinieron después no lo siguieron aplicando. Entonces, bueno, podríamos estar hablando 1000 años, pero me acuerdo siempre de el barrio 150 viviendas que me pidió Haroldo. De eso le iba a hablar precisamente. Mire, me hizo acordar de eso usted, que fue un gran intendente Haroldo. Haroldo en un momento determinado me viene a plantear eso, y pudimos hacer 150 viviendas, que yo no me olvido más, y después el gasoducto, pero ahí yo quiero resaltar no solamente el trabajo de Haroldo, que fue maravilloso, sino que la importancia que tiene cuando los intendentes se comprometen con su tarea. Cuando el intendente es el que mejor conoce la realidad de su ciudad. Entonces, cuando el intendente va permanentemente a la gobernación, va una vez, 2 veces, detrás de proyectos, y persigue a los ministros y empieza a llevar obras para su municipio. Ese es un gran intendente. En eso le ve de la especialista. Claro, hay otros intendentes que esperan que las obras vayan solas a su pueblo. Y hay otros que no, persiguen hasta que las consiguen. Y me acuerdo de Haroldo, que era una persona que permanentemente estaba detrás porque le interesaba que su pueblo progresara. Estas cosas son cosas que hay que destacar. Es muy importante
la tarea de los intendentes. Y no se dan cuenta que ya no están solamente para arreglar la lamparita o tapar un pozo, que hay muchas tareas que dependen de ellos. Me atrevería a decir que dependen de ellos el arreglo de las escuelas, que dependen de ellos todo lo que tiene que ver con la producción, pero la producción incipiente, el vivero de empresa, cómo nace la producción, el vivero de empresa, empezar a planificar sectores productivos. La gran producción seguramente va a depender de las acciones de los gobiernos a nivel provincial y nacional, pero empezar desde abajo con eso también, ahí tiene mucha importancia lo que pueda hacer un intendente. Chicho, usted tocó el tema de las 150 viviendas. Yo me voy a atrever, y seguramente usted se va a acordar, que no fue tan fácil de que la convenza a usted de ese plan de vivienda. Fue con un ideario, usted lo mandó de traste, como se diría en el barrio. Él volvió, le pidió a sus funcionarios que elaboraran un proyecto y fue y le dijo a usted: yo te construyo una vivienda con 50.000 pesos de aquel entonces. Y usted le dio un cupito chiquitito para que hiciera esas viviendas. Cuando le demostró que eso era realizable, le otorgó para que se convirtieran después en 150 viviendas. O desmiéntame. No, pero claro, porque lo que no hay que hacer, la plata que el Estado maneja no es plata propia, es plata de los bonaerenses o de los argentinos a nivel nacional. Cuando a uno le demuestran que la cosa es seria, entonces uno puede ayudar. En cambio hay gobernantes que creen que la plata es de ellos. Y bueno, Haroldo, yo digo Haroldo, no le digo Levet porque es un amigo, me demostró con mucha seriedad y bueno, cuando hay seriedad uno tiene ganas de ayudar. Bueno, y el tiempo le dio la razón, porque la verdad que su intendencia aquí se recuerda con muchísima obra pública y la presencia de Duhalde en su calidad de gobernador y también la suya en más de una oportunidad por esta zona. Sí, claro que sí. La verdad que andábamos por todos lados. Y en aquel entonces no era tan fácil. Aparte yo era bastante miedosa de andar en helicóptero y esas cosas. Iba mucho en auto por todos lados y quedaba lejos. Por supuesto. Bueno, y Levet, capaz que Patagonia está requiriendo de un candidato a intendente. ¿Usted cómo lo ve? Yo lo veo muy bien. Cuando uno quiere mucho a una persona y ha demostrado tanta capacidad, la verdad le desea el mejor de los éxitos. Chiche, ¿y Alberto Fernández gobierna, considera usted? Y yo lo veo muy confundido en sus declaraciones, en sus acciones. Mi esposo, que es muy bueno, dice que está muy confundido porque está muy estresado. Yo soy más mala. Y a mí me parece que evidentemente hay una gran incidencia de Cristina. Está mostrando Cristina que tiene... Porque si no, por ejemplo, yo le doy ¿qué haría yo? El caso de los que no pueden entrar a Formosa, ese tema me tiene enferma. Ver a la gente que no puede entrar a Formosa, que están ahí con chiquitos. Yo, presidente, me voy hasta el lugar, por supuesto que les hago un hisopado a todos, los hago entrar, primero hisopado, resultado del hisopado, y los llevo hasta la puerta de la casa. ¿Cómo no van a poder entrar? Entonces hay que empezar a mostrar autoridad. Entonces yo digo, ¿pero qué pasa ahí? ¿Cómo puede ser? Porque eso es maldad. Entonces, a veces digo, no, esto ya es más que estrés. Esto es una debilidad que no puede tener un presidente. Bueno, pero es lo que tenemos y lo que pasa hoy. ¿Cómo estima usted que el futuro por venir? Porque además en algún momento
la pandemia, el COVID, va a pasar a ocupar un segundo lugar y esperemos que sea lo antes posible porque tenemos en agenda o que poner en agenda la economía, el perfil productivo, hacia dónde queremos ir, cómo abrimos las economías regionales. La gente está ansiosa porque hay muchos que dicen te están cuidando para que no te mate el COVID, pero si no te mata el COVID, a muchos los van a matar de hambre porque no pueden salir a trabajar. Bueno, ya está pasando. Lo que vemos es que las cosas se están poniendo muy bravas, económicamente hablando, en términos de salud, en todos los órdenes. Es de esperar que no pasen a mayores, es muy preocupante la situación. Yo hasta ahora me levanto todos los días esperando alguna buena noticia y no la encuentro. Deseo que la cosa mejore, pero la verdad que no lo veo, no lo veo. Ujú. Chiche, ¿y cuál va a ser el rol de Eduardo Dualde en propuesta peronista? No, él no, él siempre que puede dar un consejo, a veces lo llaman y participa del Zoom y él siempre habla de la unidad, de la necesidad de armar una coalición, pero no participa habitualmente, porque él está convencido de que la Argentina no tiene salida si no hay una gran coalición en la Argentina, donde esté Cambiemos, el radicalismo, donde estén bueno, toda la gente de buena voluntad que quiera a la Argentina de verdad, ¿no? Y él está trabajando en ese sentido y también está trabajando sobre las leyes de transparencia, porque la verdad que si no votamos leyes de transparencia, anticorrupción, también va a ser muy difícil. Ujú. Hace más de 40 años que están esperando en el Congreso estas leyes, que él las presentó con una comisión maravillosa, que el faro de esa comisión era nada más y nada menos que Favaloro, y nunca fueron votadas esas leyes. Bueno, sigue insistiendo sobre eso con un grupo muy interesante y viendo si ahora se dan cuenta de la necesidad de que esas leyes sean votadas. Pero bueno, no es nada fácil, ¿eh? Nada es fácil en la Argentina. La reforma judicial, ¿cómo la ve usted? Y yo la reforma judicial a mí me preocupa porque es una reforma judicial que solamente se ha parado en el tema de la justicia federal por intereses que todos ya sabemos cuáles son. Pero la justicia ordinaria, que es la que preocupa al 90%, por no decir el 99% de los ciudadanos, que es la que le toca todos los días a cada uno de los argentinos, esa no se toca. Verdaderamente creo que hay que hacer una reforma judicial, pero hay que hacerla en serio. Una reforma judicial estructural. Claro. Ujú. Chiche, mucho se habla del tema de la grieta, que es de larga data, pero también uno tiene la sensación que a veces la grieta es un negocio para el sector de la política, porque esa grieta divide y marca situaciones que siguen marcando diferencias entre sectores políticos que a veces están totalmente alejadas de las necesidades de la gente. Y por eso la gente no cree en nosotros los políticos. Pero yo cuando pienso en la grieta, me acuerdo de mi infancia, mi mamá peronista y mi tía antiperonista. Y eran discusiones fuertes que había en mi familia, muy fuertes. También había grietas, pero en aquel momento también se dividían las familias por cuestiones políticas, ¿eh? Pero bueno, no sé qué decirle, no sé cómo se sale de esa grieta. Si pudiéramos ponernos de acuerdo en 4 o 5 puntos, por lo menos, que son los importantes para la Argentina, a lo mejor podríamos olvidarnos por un tiempo de la grieta, ¿no? Ujú. ¿Qué futuro le ve al país en los meses por venir? Yo en este momento no soy optimista, por eso no quiero tirar pálidas, porque me parece que no es bueno seguir tirando pálidas, pero estoy muy preocupada por el futuro de Argentina.
Ujú. Y el futuro, ahora hubo elecciones en Bolivia, ¿siguió el proceso electoral? Sí, la verdad que el concepto sobre el ahora presidente es bueno. No hay un país que en términos económicos que esté, exceptuando Venezuela, que esté tan mal como nosotros. Ellos por lo menos económicamente están bien. Este, el concepto sobre este hombre no es malo. Creo que tiene un buen concepto sobre él. Así que yo la verdad que le deseo que le vaya bien. Ha sido un proceso electoral Eh, aparentemente transparente y monitoreado por gente del exterior. Espero que Evo tenga una actitud muy buena con él y lo deje gobernar. Yo creo que va a andar bien, creo que va a andar bien. Ujú. Por allí, lástima el proceso que se vivió hasta llegar a este ciclo electoral, donde hubo muerte, hubo persecución, donde no fue uno de los mejores Bueno, ahí momentos, las ¿no? cosas no, sí, sí, eso, lo que pasó ahí, la verdad que es muy feo. Pero bueno, evidentemente el pueblo lo quiere a Evo y bueno, y económicamente pudieron manejar bien las cosas, ¿no? Chiche, ¿le hubiese gustado ser gobernador de la provincia de Buenos Aires? Sí, hace 20 años sí me hubiera gustado, claro. Ujú. ¿Y cómo ve el accionar de Kicillof? De él lo que puedo decir es lo que dice mucha gente, que es una persona muy honesta. Ujú. Ahora, no sé, todavía no lo veo gobernando. No sé si es la pandemia, no sé qué es, pero todavía. Ahora, persona con la que hablo de cualquier origen político, dicen que es una persona honesta, que no es poco decir en la Argentina de hoy. Pero tampoco alcanza, ¿no? Por supuesto que no alcanza, por supuesto que no alcanza. Pero después la provincia está muy mal. No está, todavía no empezó a funcionar. El área de producción, que es una tarea que mi marido le llevó a algunas propuestas, todavía no se arrancó. Ujú. Habían hablado mucho de empezar a hacer encuentros regionales para empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con lo productivo, que hay mucho para hacer. Nuestra provincia es muy rica en ese sentido. Pero bueno, todavía no pasa nada. ¿Y Alberto Fernández lo escucha a Eduardo Dualde? Lo escuchaba, ahora últimamente no hablan mucho. Ujú. ¿Y Kicillof? También lo escuchaba, ahora no hablan mucho. ¿Será que Porque las cosas han cambiado, las cosas han cambiado. Mi esposo también está un poquito enojado. Ujú. Dice, mirándolo con un ojo, está un poquito enojado. Me imagino. Digamos que también esto fortalece el crecimiento de propuesta peronista, digo, tratar de buscar una alternativa para el futuro inmediato. No es fácil encontrar, la Argentina no tiene liderazgos. La Argentina se ha quedado sin líderes, por eso es importante la unidad de todos, encontrar un camino que nos encuentre coincidiendo en algunos puntos y armar una coalición. Por eso él insiste tanto en la necesidad de una coalición. Hay gente muy valiosa en todos los partidos políticos. Ujú. Hay que recuperar la capacidad del dirigente político para que dejar de lado lo que son los gerentes de la política, ¿no? Porque esto es una realidad de estos Ah, tiempos. claro, claro, claro que sí, claro que sí. Y los lugares hay que ganárselos con trabajo, no con rosca. Chiche, bueno, le agradezco que me haya atendido, ha sido un gusto conversar con usted. No pensé que me iba a hablar también de Lebed, pero bueno, acá lo conocemos también. ¿Cómo no le voy a hablar bien de Levet si yo le tengo un cariño enorme? Así que bueno, Lo que sí, le no mando me un diga que cariño Lebed muy puede ser grande su a hijo todos. porque no le creo. ¿Cómo?
No me diga que Levet podría ser como su hijo porque no le creo. No, Son no, contemporáneos. no, tanto no. No, no, hubiera sido muy chica para tener niños, pero es más chico que yo, sí, es más chico que yo. Yo llevo muy bien los años, pero no, hijo mío no, Está muy bien. pero lo quiero mucho. Un hermano menor, digamos. Está muy bien que así sea. Mucho, mucho cariño a toda la gente de Patagones, mucho cariño a todos. Bueno, Chiche, ha sido muy amable en atenderme, realmente le agradezco y será hasta otra oportunidad. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto, que esté usted muy bien. Muy bien, así hablábamos con Hilda González de Dualde, con Chiche Dualde, acerca de lo que tiene que ver precisamente con su accionar en la política, con las situaciones de estos tiempos, y queríamos compartir con ustedes esta larga charla que hemos tenido. Esperemos que les guste, más allá de que sean peronistas o no. Creo que vale la pena siempre escuchar a una referente nacional de estas características. Esto llegó a ustedes de la mano de Fábrica de Pastas Artesanales, la Luisita, de 25 de mayo 455 de la ciudad de Viedma, y desde luego de Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca que está en el Parque Industrial de Carmen de Patagones.